Buenas noches amigos y amigas. Hoy lunes 17 de octubre del 2022 presentamos el siguiente tema: modificaciones de la Ley Orgánica de Municipalidades 27.972. Ya en los próximos días, el Jurado Nacional de Elecciones va a proclamar las elecciones. Esto se da cuando ya no exista ningún recurso de apelación que resolver, ningún pedido de nulidad que resolver. Los jurados electorales especiales proclamarán a los alcaldes electos, regidores electos, consejeros electos, gobernadores electos. Los alcaldes, los regidores asumirán las funciones a partir del 1 de enero del 2023. Para ello, es importante que conozcan las normas, mínimamente la Ley Orgánica de Municipalidades, el reglamento interno del Consejo Municipal. En esta ocasión vamos a dar a conocer las modificaciones que ha tenido la Ley Orgánica de Municipalidades desde el año 2020 hasta este año 2022. El año 2019 se han modificado, o el año 2020, desde el 2020 vamos a tocar, se ha modificado el último párrafo del artículo 128, el artículo 129, el artículo 130, 131 y último párrafo del artículo 33. El año 2021, la Ley Orgánica de Municipalidades ha sido modificada en el artículo 13A, numeral 1.8 del artículo 84, numeral 2.13 del artículo 84. El año 2022 se han producido 24 modificaciones. Por ejemplo, tenemos el artículo 9, numeral 21, numeral 22, numeral 33, numeral 35, numeral 36. El artículo 10 ha sido modificado en el numeral 4, numeral 17. El artículo 13 ha tenido la modificación del segundo párrafo. El artículo 20 ha sufrido modificación en los numerales 3, 17, 35, 36, 37 y 38. El artículo 25, el último párrafo, también ha sido modificado. El artículo 29, el artículo 41, el octavo párrafo del artículo 73, los numerales 1.4, subnumeral 1.43, numeral 2.3, numeral 4.2 del artículo 79. El numeral 22 del artículo 82 y el último párrafo del artículo 119. Es importante que las nuevas autoridades que van a asumir la gestión municipal a partir del 1 de enero del próximo año deben conocer con exactitud a qué se refieren estas normas. Muy bien, entonces empezamos a dar a conocer de manera puntual estas modificaciones. Por ejemplo, tenemos en el año 2020 que se ha modificado el último párrafo del artículo 128 de la Ley Orgánica de Municipalidades por el artículo 2 de la Ley 31.709, que ha sido publicada el 28 de noviembre del año 2020. ¿Qué es lo que establece el último párrafo del artículo 128? Dice: no se puede emitir ordenanzas de creación de zonas
en la que exista conflicto demarcatorio, ni tampoco durante el último periodo de gestión municipal. Entonces, eso se debe tener en consideración. En el último año no se puede emitir ordenanzas de creación en las zonas en que exista conflicto de límites, conflictos demarcatorios. Como sabemos, a nivel nacional existen conflictos que aún no han sido solucionados por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales. Hay que tener en consideración que los conflictos de límites deben ser solucionados con los informes que emite la Oficina de Demarcación Territorial y son derivadas a la presidencia del Consejo de Ministros. Luego la presidencia del Consejo de Ministros recaba la información, se basan en la historia, se basan en la geopolítica y remiten la información o presentan un proyecto de ley al Congreso de la República. Y el Congreso de la República es el llamado a dar la solución de estos problemas mediante la publicación de una ley, lógicamente que esté debidamente sustentada por el Poder Ejecutivo, teniendo como base la información que remitan los gobiernos regionales. Entonces, ya sabemos que en el último año de gestión no se puede emitir ordenanzas de creación en zonas de creación de centros poblados. Los centros poblados, ¿por quiénes son creados? Por las municipalidades provinciales. Las provinciales son las que tienen competencia para crear municipalidades de centros poblados. Ellos pueden crear en el primer año, segundo año, tercer año, pero no lo pueden hacer en el último año de gestión. Y donde sí está prohibido totalmente es en las zonas que tienen conflicto demarcatorio, ¿no? Por ejemplo, hay un anexo que tiene conflicto con otro anexo y quieren convertirlo en centro poblado. La Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 128, lo prohíbe a raíz de esta modificación que se ha dado el año 2020. Antes del año 2020, exactamente desde noviembre, podían dar las ordenanzas en zonas de conflicto, podían modificar o crear centros poblados en el último año de gestión. Ahora no. Entonces, eso tienen que tener en consideración las autoridades provinciales de las municipalidades. ¿Qué más se ha modificado? Se ha modificado el artículo 130 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Está referida a los centros poblados. El último párrafo del artículo 130 dice: el alcalde provincial es responsable de la ejecución del proceso electoral, en coordinación con cada alcalde distrital, de acuerdo con el cronograma y directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la supervisión y asesoramiento del Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación Civil. Antes, ¿cómo era? Es importante explicar esto para tener en cuenta los antecedentes. Antes, el artículo 130, ¿qué decía? Los consejos municipales de centros poblados están integrados por un alcalde y 5 regidores. Los alcaldes y regidores de centros poblados son elegidos por un periodo de 4 años, contados a partir de su creación. Nada más, esa era la redacción. Luego, esto ha sido modificado el 28 de noviembre del 2020 y ahora se ha ampliado.
¿En qué consiste la ampliación? En que las autoridades asumen su función el 1 de enero siguiente a la fecha de elecciones. Es decir, va a haber nuevos alcaldes de las municipalidades de centros poblados, igual que los alcaldes distritales y provinciales. ¿Qué más? En el caso de creación, dice, de centros poblados, la ordenanza designa un consejo municipal transitorio que ejerce funciones hasta la asunción de las autoridades elegidas. Y como les decía, lo más importante de esta modificación es que el alcalde provincial ya no va a tener a su cargo solo, con su equipo técnico, la elección de las autoridades de centros poblados, porque ahora va a coordinar con el alcalde distrital, va a formular el cronograma y directivas de acuerdo a lo que establezca la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y va a contar con el asesoramiento del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es muy importante. Y también tendrá el asesoramiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Importante modificación, de modo que las municipalidades provinciales, al organizar las elecciones de las autoridades de las municipalidades de centros poblados, tengan resultados óptimos, resultados que beneficien a toda la colectividad, a toda la población de los centros poblados. Muy bien, también se ha modificado el artículo 131. ¿Cuál era la redacción del artículo 131? Era un solo párrafo y ese párrafo decía lo siguiente: designación de autoridades. El alcalde y los regidores de las municipalidades de centros poblados son proclamados por el alcalde provincial ratificando el resultado de las elecciones convocadas para tal fin. Así sencillo era la redacción cuando se refería a las dietas. Y no estaba preciso, ¿no? Simplemente decía son proclamados, pero no se desarrollaba el concepto de las dietas. Ahora, el 28 de noviembre del 2020, la redacción ha cambiado y dice lo siguiente: la municipalidad provincial o distrital, según corresponda, asigna una dieta mensual al alcalde de la municipalidad de centro poblado ascendente a la fijada para los regidores distritales. Con eso, ¿qué está diciendo esta modificación dada a través de la ley 31.079? Que solamente percibe dietas el alcalde y no perciben los regidores. Ojo con eso. El alcalde que es elegido para el centro poblado percibirá dietas equivalentes a las que perciben los alcaldes distritales. Un ejemplo: el centro poblado de Guari pertenece al distrito de Huancán. Los regidores de Huancán perciben dietas de 600 soles mensuales. Eso le corresponde, o de 730 soles. Eso le corresponde al alcalde de centro poblado de Guari. Mientras que los regidores no pueden percibir dietas. Es decir, las labores de los regidores en las municipalidades de centros poblados es ad honorem, es decir, totalmente gratuito. Muy bien, ¿qué más se ha modificado? Se ha modificado el último párrafo del artículo 133. ¿Qué dice este párrafo del artículo 133? Dice lo siguiente:
El incumplimiento por parte del alcalde provincial o distrital de la transferencia a la Municipalidad de Centro Poblado de los recursos establecidos en la ordenanza correspondiente es causal de suspensión del alcalde responsable por el periodo de 60 días naturales y de 120 días en caso de reiteración. Tal suspensión constituye una causal adicional a las contenidas en el artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Anteriormente, el artículo 133 simplemente establecía que los recursos de las municipalidades de centros poblados son los que le remite la municipalidad provincial, la distrital, los adictos recibidos por la prestación de servicios públicos locales, los ingresos y otros recursos. Nada más eso decía, y no decía nada con respecto al incumplimiento de parte de la municipalidad provincial. Y eso permitía que muchos alcaldes provinciales y distritales no cumplían con la remisión de recursos económicos a estas municipalidades de centros poblados. De modo que ahora, a partir de la modificación del último párrafo del artículo 133, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, están en la obligación de cumplir con remitir recursos económicos a las municipalidades de centros poblados. Y si no lo hacen, ante el primer incumplimiento tendrán una sanción de suspensión de 60 días naturales, es decir, 2 meses se irán a sus casas aquellos alcaldes que no cumplan con los recursos a favor de las municipalidades de centros poblados. Resulta que un alcalde provincial no cumplió, a pesar que le exigió el alcalde del centro poblado. Entonces él al Consejo Municipal presenta un documento y dice: señores del Consejo Municipal, el alcalde provincial no está cumpliendo con la transferencia, solicito que se aplique el último párrafo del artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El Consejo Municipal lo que hará es suspender al alcalde por el periodo de 2 meses, 60 días naturales, y esos 2 meses será reemplazado por el teniente alcalde. Y regresa el alcalde después de los 60 días nuevamente a ocupar el cargo de alcalde, cumple con la municipalidad del centro poblado, no pasa nada. Pero si incumple, el alcalde del centro poblado presentará una nueva comunicación al Consejo Municipal, y el Consejo Municipal, como está comprobando la reiteración, este alcalde será sancionado por 120 días, es decir, 4 meses. 4 meses va a dejar el cargo por no cumplir con la transferencia de los recursos económicos a la municipalidad de centro poblado. Importante modificación para todos los centros poblados. Y eso es muy importante, ¿no? Todos se merecen respeto, las autoridades tienen la obligación de cumplir. Judith Maximiliano me está preguntando: doctor, Chongusalto es distrito. Sí, es distrito que pertenece a la provincia de Huancayo. Muy bien, continuamos dando a conocer qué más se ha modificado el año 2020. Bueno, el año 2020 se han modificado los artículos que ya mencioné. Ahora vamos a pasar al año 2021. ¿Qué se modificó el año 2021? Se ha incorporado el artículo 13A a la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Cuándo se ha incorporado esto? Se ha incorporado el 14 de julio del 2021 mediante la Ley 31.270.
¿Qué dice este artículo 13A? Se refiere a las sesiones virtuales del Consejo Municipal. En situaciones de excepción declarada conforme a la normativa vigente y ante la imposibilidad de reunirse de manera presencial, el Consejo Municipal puede sesionar válidamente utilizando medios virtuales conforme lo disponga su reglamento y respetando las reglas que se señalan en la presente ley para las sesiones ordinarias y extraordinarias. Con relación a la convocatoria, el quórum requerido, el registro adecuado de las deliberaciones, así como la votación necesaria para adoptar acuerdos. Los procedimientos que se sigan para su convocatoria, deliberaciones, votaciones y acuerdos deben garantizar el carácter público, abierto y transparente de los debates virtuales, la participación sin restricciones de los regidores, la libre deliberación y el voto personal directo y público de cada regidor. Como sabemos, el 15 de marzo del año 2020, el presidente constitucional de la República de aquel entonces, Martín Vizcarra, decretó el estado de emergencia nacional a causa del COVID-19. Esto motivó a que se restrinjan las libertades de tránsito, de reunión, y en muchos casos no se podía realizar las sesiones de consejo porque los regidores no podían acudir, porque las calles estaban bloqueadas, etc. A raíz de esto es que se decide, pero después de un año, porque eso debieron hacerlo de inmediato, después de un año, más de un año, el 14 de julio, incorporan este artículo 13A, que permite a las municipalidades, en casos de estados de excepción. ¿Cuáles son los estados de excepción? Tenemos el estado de emergencia nacional, el estado de sitio, eso es en caso de guerra. En esos casos, permiten a las municipalidades tener sesiones virtuales que permitan la participación total de todos los regidores. ¿Qué más se modificó el año 2021? Se ha modificado el numeral 1.8 del artículo 84. ¿Qué es lo que dice este artículo 84 en el numeral 1.8? El artículo 84 establece los programas sociales, defensa y promoción de derechos. Lo que ha modificado la ley 31.126, publicada el 19 de febrero del 2021, es el numeral 1.8, que establece que corresponde a las municipalidades en materia de programas sociales de defensa y promoción de derechos ejercer las siguientes funciones. Funciones específicas de las municipalidades provinciales. Dice registrar, organizar, administrar y ejecutar iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria temporal en caso de desastres naturales o emergencia sanitaria con participación de la población cuando la municipalidad distrital no pueda asumir dicha función. Esto es muy importante, ¿no? Cuando existen desastres naturales, emergencia sanitaria, ¿qué es lo que sucede? Existe crisis alimentaria, cuando hay destrozos de viviendas a consecuencia de los desastres naturales, la población se queda sin nada. Entonces, esta modificación está facultando a las municipalidades provinciales a tener un registro de iniciativas ciudadanas con el propósito de dar alimentación temporal en estos casos de emergencias y desastres naturales. Muy importante para que la población no quede desprotegida. También se ha modificado el numeral 2.13 de este artículo 84, que dice lo siguiente: son funciones exclusivas de las municipalidades distritales. Lo anterior era
o es competencia de las municipalidades provinciales y este 2.13 es competencia de las municipalidades distritales. El numeral 2.13, que ha sido incorporado por el artículo 1 de la ley 31.126, publicado el 19 de febrero de 2021, establece como competencia exclusiva de las municipalidades distritales registrar, organizar, administrar y ejecutar iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria temporal en caso de desastres naturales o emergencia sanitaria con participación de la población. Eso significa que también las municipalidades distritales están facultadas a apoyar con los alimentos en estado de emergencia nacional en caso de desastres naturales. Muy bien. Provinciales como distritales están facultadas a dar el apoyo alimentario, ¿no? Anteriormente no había esta facultad. Los alcaldes tenían que hacer chanchitas, pedir colaboración, acudir a las empresas, etc., ¿no? Pero ahora, la Ley Orgánica de Municipalidades, con la incorporación de este artículo 84, el numeral 2.13, ya los faculta. De modo que cuando se produzcan desastres naturales, ya pueden asignar con nombre propio los recursos económicos para acudir a las poblaciones que sufrieron de desastres naturales, a las poblaciones que han tenido estados de emergencia, ¿no? Uno no está libre, quién sabe, en otros años se pueda producir una nueva emergencia nacional parecida a la del COVID, ¿no? Bueno, eso lo del COVID ya está desapareciendo paulatinamente, pero puede darse otra situación, ¿no? En esos casos ya las municipalidades están totalmente facultadas a dar el apoyo alimentario. Antes no era así. Ejemplo, cuando tuvimos la emergencia nacional inicial, 2020-2021, ¿qué pasó? El gobierno nacional es el que transfirió recursos a las municipalidades distritales. ¿Para qué? Para que preparen las canastas de víveres, de alimentos. Todas las municipalidades provinciales y distritales recibieron estas transferencias y las municipalidades distritales acudieron a las zonas de extrema pobreza para repartir alimentos con estos recursos, ¿no? Porque no estaban facultados a realizar esos gastos. Pero a partir del 20 de febrero del año 2021 ya están facultadas a apoyar a la población con los alimentos en caso de desastres naturales y en caso de emergencia sanitaria, emergencia nacional. Luego tenemos las modificaciones que se han dado en el año 2022, en este ejercicio fiscal. ¿Qué se ha modificado? Se ha modificado el artículo 9, referida a las atribuciones del Consejo Municipal. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo Municipal? Son varias, ¿no? Pero vamos a dar a conocer las que se han modificado. Se ha modificado el numeral 21. El artículo 9 dice, corresponde al Consejo Municipal, numeral 21. El inicial decía, solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de control. Ahora, ¿qué establece el numeral 21? Corresponde al Consejo Municipal solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de control al ente rector del sistema de control. Antes solamente decía y otros actos de control, y ahora dice y otros actos de control al ente rector del sistema de control. ¿Quién es el ente rector del sistema de control? Es la Contraloría General de la República. Esta modificación se ha dado mediante el artículo 1 de la ley 31.433,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6 de marzo de este año. También se ha modificado el numeral 22 del artículo 9. ¿Qué decía antes de la modificación este numeral 22 del artículo 9? Corresponde al Consejo Municipal autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de fiscalización. Eso es lo que decía este numeral 22. Eso quiere decir que si un regidor quería fiscalizar y para ello obtener la información, tenía que pedir autorización al Consejo Municipal. Si el Consejo Municipal le daba, a buena hora, y si no aprobaban por mayoría, no le podían dar la información, porque así estaba establecido en este numeral 22. Ahora, a partir del 7 de marzo de este año, gracias al artículo 1 de la ley 31.433, el numeral 22 precisa lo siguiente: fiscalizar la gestión pública de la municipalidad. Para tal efecto, la municipalidad le asigna los recursos que le permitan la capacidad logística y el apoyo profesional necesarios. Fíjense, antes el regidor actuaba de acuerdo a sus posibilidades porque no tenían recursos económicos, porque la ley orgánica de municipalidades no lo permitía, no lo establecía, y por eso no había capacidad de fiscalización, salvo de aquellos que integraban una comisión, se juntaban entre profesionales, pedían apoyo a los colegios profesionales, a peritos especializados, si le daban el apoyo a buena hora y si no le daban. Así era, ¿no? Pero ahora no. Ahora dice la ley orgánica, se le tiene que asignar los recursos que le permitan tener la capacidad logística y el apoyo profesional necesarios. Eso significa, por ejemplo, si existe una comisión investigadora sobre la ejecución de un proyecto de asfaltado. Resulta que el asfaltado está en una situación deprimente, deplorable, apenas pasó medio año y ya hay rajaduras, ya hubo movimiento del asfalto, etc. Entonces, ¿qué pasa? Los regidores conforman una comisión investigadora. Antes, ¿qué pasaba? Iban, no tenían el apoyo logístico, hacían la denuncia con fotografías de manera artesanal a la Contraloría intervenía, recién ahí se producían los informes de control. Pero ahora no. Ahora, la ley está estableciendo que se debe asignar recursos para que tengan la capacidad logística y el apoyo profesional, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? En esos casos, al tener recursos, los regidores tendrán la posibilidad de tener especialistas profesionales, por ejemplo, ingenieros civiles, para detectar por qué esa obra tiene rajaduras, por qué no pasa de medio año, no está durando bien. Y luego pueden contratar abogados para que estos realicen los informes legales sustentatorios que se ha quebrado la ley de contrataciones, que tal vez hubo delito de colusión entre la empresa que ejecutó la obra y el alcalde, el gerente municipal, el gerente de obras, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido van a hacer un informe y también pueden elaborar una denuncia penal. Importante esta modificación. ¿Qué más dice el numeral 22? El Consejo Municipal está facultado para designar comisiones investigadoras sobre cualquier asunto de interés público local con la finalidad de esclarecer hechos. Esto se está considerando en la Ley Orgánica de Municipalidades. Anteriormente, ¿cómo se conformaban las comisiones investigadoras? De acuerdo a lo que establecía los reglamentos internos de consejo de cada municipalidad. Pero a veces se daba el caso de que ese reglamento interno no había sido publicado en el diario encargado de los avisos judiciales, que es en la región Junín, o en Lima, en el Diario Oficial El Peruano, ¿no?
si no se publicaba en su integridad las ordenanzas, simplemente eran inaplicables y de eso se aprovechaban muy bien y decían, bueno, pues esta ordenanza no tiene validez porque no ha sido publicada en el diario Correo, por lo tanto, lo que ha emitido esta comisión investigadora no tiene validez. Pero ahora ya están estableciendo en la Ley Orgánica de Municipalidades que establece designar comisiones investigadoras sobre cualquier asunto de interés público local con la finalidad de esclarecer hechos, formular recomendaciones orientadas a corregir normas o políticas. Para la conformación de comisiones investigadoras y el envío de informes a la autoridad competente se requiere el voto de no menos del 25% del total de miembros hábiles del Consejo. Los informes y conclusiones de las comisiones investigadoras son públicas y puestos en consideración del Consejo Municipal. Fíjense, ahora dice, para que se dé la designación de comisiones investigadoras, se requiere el 25%. Antes era mayor cantidad, ¿no? Si los regidores querían conformar una comisión investigadora, se requería la mitad más uno del número legal de regidores. Por ejemplo, en Huancayo, ¿cuántos regidores son? 15. La mitad es 7,5. 7,5 más 1, 8,5. Se tenía que tener la aprobación de 9 regidores. Pero ahora, ¿cuánto se requiere? Se requiere 4 votos. ¿Se dan cuenta? 4 votos en Huancayo para aprobar la comisión investigadora. Eso quiere decir que los regidores de oposición, ellos presentan su pedido de comisión investigadora y se tiene que aprobar, porque así dice la Ley Orgánica de Municipalidad. Se aprueba con el 25% del número legal del Consejo Municipal. Importante modificación. ¿Qué más dice? El Consejo Municipal está facultado para solicitar al alcalde o al gerente municipal información sobre temas específicos, con arreglo a sus atribuciones y funciones, con el voto favorable de 1/3 del número legal de regidores. El alcalde o el gerente municipal están obligados, bajo responsabilidad administrativa, a responder al pedido de información en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Anteriormente, no existía esta precisión y los regidores acudían a la Ley del Procedimiento Administrativo General, que establecen plazos, ¿no? Y para los informes en general, ¿cuánto es? 30 días. Entonces había una especie de vacío. Ahora están precisando, ¿no? Existe un pedido de información sobre temas específicos al gerente municipal o al alcalde y ellos tienen que dar la información en el plazo máximo de 10 días hábiles. Por ejemplo, hoy día solicitaron, a más tardar cuando se presenta. Se presenta el 1 de noviembre. Hasta el 1 de noviembre son los 10 días hábiles. Anteriormente, ¿cuánto se necesitaba? Si hablamos de Huancayo, 8 votos o 9 votos. Ahora, ¿cuánto se necesita? El 1/3 del número legal de regidores. Si hablamos de Huancayo, ¿cuánto es el 1/3? Son 5 regidores. Si 5 regidores votan a favor y 10 en contra, ganó la propuesta de los de minoría, si lo piden los de la minoría, y se aprueba para que le den la información el alcalde o el gerente municipal en el plazo de 10 días hábiles. ¿Qué más establece esta modificación? Fiscalizar la implementación de conclusiones y recomendaciones derivadas de las acciones de control del órgano de control institucional y de la Contraloría General de la República, así como también de los procedimientos de investigación impulsados por el Consejo Municipal y por el Congreso de la República en lo que resulta pertinente. Cuando el Sistema Nacional de Control, conformado por la Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades auditoras autorizadas por la Contraloría General de la República,
emiten informes, los regidores están facultados para fiscalizar la implementación de estas recomendaciones. Sucede que el órgano de control institucional de una municipalidad provincial o de una municipalidad distrital recomiendan iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas y civiles y la denuncia penal por delitos de colusión, por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción de funcionarios. Y no lo hace el alcalde, no lo hace el gerente municipal, no lo hacen los gerentes. Los regidores ahora están facultados para fiscalizar, para decir, a ver, señor, ¿por qué no estás cumpliendo con lo que recomendó la Contraloría General de la República? ¿Por qué no estás cumpliendo con lo que recomendó el órgano de control institucional? ¿Por qué no implementas las recomendaciones que ha dado el Congreso de la República? Ojo que el Congreso de la República también está facultado a fiscalizar a las autoridades municipales. Luego se ha modificado el artículo 33 de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué decía antes? Decía, corresponde al Consejo Municipal fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. A partir del 7 de marzo de este año, está vigente la modificación establecida por la Ley 31.433, que dice lo siguiente: fiscalizar el desempeño funcional y la conducta pública de los funcionarios y directivos municipales, para lo cual está facultado para invitar a cualquiera de ellos para informar sobre temas específicos previamente comunicados, con el voto favorable de 1/3 del número legal de regidores. Por ejemplo, en una municipalidad que está conformada por 5 regidores, ¿cuánto es el tercio? Es 2. 2 regidores lo piden. Ya, se aprueba y tienen que dar a conocer los funcionarios y directivos municipales las informaciones que solicite el Consejo Municipal. Por ejemplo, suceden hechos contra el medio ambiente, no existe buena disposición de los recursos o de los residuos sólidos, no existe seguridad ciudadana, existe falencia en la ejecución de obras, etc. Los regidores, el tercio de ese número de regidores, piden la información. Dicen, solicito que para la próxima sesión esté presente el gerente municipal, esté presente el gerente de servicios públicos, esté presente el gerente de seguridad ciudadana, esté presente el gerente de desarrollo económico, porque hay graves problemas en el recojo de los residuos sólidos, en el funcionamiento ilegal de giros especiales, en la seguridad ciudadana, etc. En un consejo que está conformado por 15 regidores, 10 dicen que no, pero 5 dicen que sí. El hecho que aprobó el tercio de ese número legal de regidores, que son 15, es 5, el tercio de 15 es 5, con ellos es suficiente y no habrá alternativa para los funcionarios a dar la información que solicite el Consejo Municipal. También se ha modificado el numeral 35. ¿Qué decía anteriormente el numeral 35? Corresponde al Consejo Municipal las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley. Era genérico, ¿no? Ahora dice, designar a propuesta del alcalde al secretario técnico responsable del procedimiento administrativo disciplinario y al coordinador de la unidad funcional de integridad institucional. Fíjense que anteriormente en los procedimientos disciplinarios existían o existen, ¿no?, secretarios técnicos, pero estos secretarios técnicos eran designados por el alcalde o el gerente municipal. El gerente municipal, como máxima autoridad en materia de recursos humanos, porque así lo establece la ley del servicio civil, eran los que designaban a los secretarios técnicos para que ellos evalúen los documentos,
los informes remitidos por diferentes oficinas que demostraban presuntas irregularidades. Entonces, el secretario técnico es el que emite el informe de precalificación estableciendo si hay o no hay falta, ¿no? Ahora, estos secretarios técnicos ya no son designados por el gerente municipal, sino son designados por el consejo municipal, es decir, por los regidores, y el alcalde es el que propone la terna, puede proponer una terna, y dice, no, tenemos acá 3 servidores de la municipalidad que pueden desempeñar el cargo de secretario técnico de los procedimientos administrativos disciplinarios, porque tienen experiencia, conocen bien el tema, son abogados, etc., ¿no? Entonces, el Consejo Municipal, de entre los 3, decide quién será el secretario técnico responsable del procedimiento administrativo disciplinario. El 2022 también se ha modificado el numeral 36 del artículo 9. Ahí han agregado las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley. El 2022 se ha modificado el numeral 4, numeral 7 del artículo 10. Esto está referida a las atribuciones y obligaciones de los regidores. ¿Qué decía el numeral 4 anteriormente? Decía, corresponde a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones. Desempeñar funciones de fiscalización de gestión municipal. Ahora, ¿qué dice? Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal sin necesidad de comunicación previa. Fíjense, esto significa muchas cosas. Anteriormente el regidor realizaba funciones de fiscalización, pero tenía que pedir al Consejo Municipal la autorización para que le proporcionen los informes, los documentos que él solicitaba de las oficinas, de las gerencias, de las subgerencias que consideraba que en ellas existían irregularidades. Pero ahora los regidores simplemente van y fiscalizan, ¿no? Pueden ir de sorpresa a una obra sin comunicación previa, ¿no? Entonces van, se cercioran de que hay irregularidades, pueden comunicar a la Contraloría o pedir información en la siguiente sesión de consejo o formular la denuncia, ¿no? Eso ahora le da más facultades a los regidores. También se ha modificado el numeral 7. ¿Qué decía anteriormente la Ley Orgánica de Municipalidades en el numeral 7 del artículo 10? Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones. Eso han incorporado. No existía el numeral 7. Ahora lo han incorporado. ¿Qué dice esta incorporación del numeral 7? Dice, pedir los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función a la administración municipal, los cuales deben ser atendidos en un plazo no mayor de 10 días calendario bajo responsabilidad del gerente municipal. Por ejemplo, los regidores pueden pedir información sobre la designación de funcionarios, de gerentes, de subgerentes. Es decir, no, solicito que me den la información de todos los gerentes y subgerentes, sus currículums. Y el gerente municipal tiene la obligación de proporcionar esa información en el plazo máximo de 10 días calendarios. No son 10 hábiles, sino días calendarios. Por ejemplo, hoy, 17 de octubre, pide.
los regidores. El gerente municipal tiene la responsabilidad de entregar la información el 27 de octubre, porque los días calendarios tienen en cuenta los días hábiles y los días inhábiles, es decir, de lunes a domingo. El 2022, este año, también se ha modificado el artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué establece el artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades? Establece las atribuciones del alcalde. Han modificado el numeral 3, que dice, ¿no? Son atribuciones del alcalde ejecutar los acuerdos del Consejo Municipal bajo responsabilidad. Eso es lo que decía hasta el 6 de marzo del 2022. A partir del 6 de marzo se ha modificado mediante la ley 31.433. Y ahora dice ejecutar bajo responsabilidad los acuerdos del Consejo Municipal de conformidad con su plan de implementación. Antes había un acuerdo de consejo, el alcalde tenía que ejecutarlo, pero muchas veces se demoraba, no había plazos, etc. Ahora tiene que haber un plan de implementación. ¿Eso qué quiere decir? Los regidores piden información del avance de obras. El alcalde tiene que hacer su plan de implementación bajo responsabilidad. Esa es la modificación. Se ha modificado también el numeral 17 de este artículo 20, que dice corresponde al alcalde las siguientes atribuciones. Numeral 7, numeral 17. Numeral 17 dice lo siguiente, ¿no? Corresponde al alcalde, decía hasta el 6 de marzo del 2022, designar y cesar al gerente municipal y a propuesta de este a los demás funcionarios de confianza. Es decir, el alcalde designaba al gerente municipal y el gerente municipal proponía a los demás funcionarios de confianza. Pero a partir del 6 de marzo de este año, por modificación de la ley 31.433, establece este numeral 17 lo siguiente: corresponde al alcalde las siguientes atribuciones: designar y cesar al gerente municipal y a propuesta de este a los demás funcionarios y directivos públicos de confianza, cumpliendo con los requisitos previamente establecidos en la normativa vigente y en los documentos de gestión interna que regulan el perfil de cada puesto. ¿Eso qué quiere decir? Que el alcalde ya no puede designar por designar, sino él tiene que cumplir con las normas que están establecidas por la presidencia del Consejo de Ministros. Hay una norma, hay una ley que regula el perfil de puestos de todos los funcionarios. Esa tiene que cumplir. Además de eso, los documentos de gestión interna. ¿Cuál es el documento de gestión interna? Los manuales de organización y funciones. Pero esos manuales ya no pueden ser modificados como antes sucedía, cuando les dé la gana, cuando se les ocurra. No, estas tienen que sujetarse a las normas nacionales, porque así lo establece el artículo 8 del título preliminar de esta Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe lo siguiente, ¿no? Las municipalidades se sujetan a las leyes nacionales. Entonces, tiene que sujetarse a eso. Luego tenemos el artículo 13. El 2022 se ha modificado el artículo 13, segundo párrafo. Vamos a leer qué dice el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El artículo 13, en el segundo párrafo, establecía lo siguiente, ¿no? Vamos a ver el artículo. Acá hemos encontrado, ¿no? ¿Qué decía el segundo párrafo del artículo 13? Decía: el Consejo Municipal se reúne en sesión ordinaria
no menos de 2 ni más de 4 veces al mes para tratar los asuntos de trámite regular. Es decir, las municipalidades se reunían en sesiones ordinarias mínimamente 2 veces al mes y máximo 4 veces. Ahora, ¿qué dice la modificación? Realizada por la ley 31.433. Dice, el Consejo Municipal se reúne en sesión ordinaria no menos de 2 ni más de 4 veces al mes para tratar los asuntos de trámite regular. Hasta ahí se repite lo que decía anteriormente. Y se agregó lo siguiente. Las sesiones ordinarias son convocadas con al menos 5 días hábiles de anticipación. Antes esto estaba regulado en los reglamentos internos del Consejo, pero ahora está regulado en la Ley Orgánica de Municipalidades. 5 días hábiles antes de su realización. Si por decir va a haber consejo o sesión de consejo el 24, máximo el 17 tiene que ser convocado por el alcalde. Luego dice, deben realizarse en la sede de la entidad, en días laborables, bajo responsabilidad administrativa del alcalde, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? A algunos se les ocurría llevar adelante sesiones descentralizadas, entre comillas. Vamos al asentamiento humano tal, vamos al distrito tal. Pero ahora no, ahora están prohibiendo, ahora dice únicamente debe ser en la sede de la municipalidad. Y no puede ser días no laborables, ¿no? A veces se les ocurría programar feriados, domingos, sábados. Y ahora dice en días laborables. Y si no cumples, será responsabilidad administrativa del alcalde. ¿Se dan cuenta? Eso ahora está estableciendo esta ley 31.433. También se ha modificado, a ver, vamos a ver, también se ha modificado el artículo 25. ¿Qué dice el último párrafo del artículo 25 de esta ley orgánica de municipalidades? Vamos a buscar el artículo 25 de la ley orgánica de municipalidades, que ha sido modificada el 6 de marzo. Habla sobre la suspensión del cargo. ¿Qué decía este artículo 25? Decía suspensión del cargo, ¿no? El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo del Consejo Municipal en los siguientes casos. Acá han incorporado el 7 de abril varias modificaciones. Ahora dice, el ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo del Consejo en los siguientes casos: por incapacidad física o mental temporal, eso sigue siendo lo mismo. Luego dice, por licencia autorizada por el Consejo Municipal por un periodo máximo de 30 días, sigue diciendo lo mismo. Por el tiempo que dura el mandato de detención, sigue diciendo lo mismo. Por sanción impuesta por falta grave, de acuerdo con el reglamento interno del Consejo Municipal, sigue diciendo lo mismo. El numeral 5, por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso, con pena privativa de libertad. Se repite, ¿no? A pesar que dieron la modificación de la Constitución, esto se está repitiendo, que tiene que haber necesariamente segunda instancia para proceder a la suspensión. Luego el numeral 5, hasta ahí era
artículo 25 en su redacción anterior, han agregado el numeral 6. ¿Qué dice el numeral 6? Se suspende el cargo de alcalde por incumplir con lo dispuesto en el artículo 39A de la ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, debido al ejercicio de la presidencia de la instancia provincial o distrital de concertación, respectivamente. Eso significa que todos los alcaldes provinciales y distritales están obligados a cumplir con la ley 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque ahora los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales son considerados como los integrantes de la presidencia de la instancia provincial o distrital, o sea, de la concertación de lucha contra la violencia familiar. Si ellos no conforman esta comisión de lucha o este comité de lucha de concertación contra la violencia familiar, simplemente pueden ser suspendidos. Así que, ojo, señores alcaldes, tengan en cuenta esta modificación. Ustedes que van a asumir el cargo a partir de enero del próximo año. Luego, lo demás se repite, ¿no? Entonces, esas son las modificaciones. También se ha modificado el artículo 29 de esta ley orgánica de municipalidades, que está referida a las procuradurías públicas municipales. ¿Qué decía este artículo 29? Que la representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio se ejercitan a través del órgano de defensa judicial conforme a la ley, el cual está a cargo de procuradores públicos municipales y el personal de apoyo que requiera. Los procuradores públicos municipales son funcionarios designados por el alcalde y dependen administrativamente de la municipalidad y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. El Consejo Municipal, a propuesta del alcalde, aprueba el reglamento de organización, funciones y responsabilidades de la Procuraduría Pública Municipal. Los procuradores públicos municipales de las municipalidades provinciales extienden sus funciones a las municipalidades distritales de su circunscripción que no cuenten con ello previo convenio sobre la materia. Eso es lo que decía este artículo 29. Ahora, ¿qué dice este artículo 29 que ha sido modificado por la ley 31.433? Dice lo siguiente: Procuradurías Públicas Municipales. La Procuraduría Pública Municipal es el órgano especializado responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado en el ámbito de la municipalidad correspondiente. Las Procuradurías Públicas Municipales son parte del sistema administrativo de defensa jurídica del Estado. Fíjense, acá está la modificación. Se encuentran vinculadas administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado y se rigen por la normativa de la materia. ¿Cómo es esto? El alcalde designaba a los procuradores y dependían administrativamente de las municipalidades. Es decir, las municipalidades le pagaban la remuneración, le firmaban las salidas para que acudan a los procesos judiciales, a las audiencias, etc., ¿no? Y funcionalmente dependían de la Procuraduría General del Estado, ¿no? Pero ahora la modificación dice que los procuradores ya no dependen ni administrativamente ni funcionalmente de los alcaldes, sino dependen de las procuradurías generales, o sea, de la Procuraduría General del Estado, y tienen que cumplir la normativa que emane la Procuraduría General del Estado. Y están en la obligación los procuradores de remitir trimestralmente al Consejo Municipal un informe sobre el estado de los casos judiciales a su cargo y las acciones realizadas respecto de cada uno de ellos. Sus informes son públicos. Anteriormente el artículo 29 no daba esta obligación, pero ahora está diciendo: señores procuradores, está bien, ustedes dependen administrativamente, funcionalmente, de la Procuraduría General del Estado, pero tienen la obligación de remitir informes trimestrales, es decir, cada 3 meses, al Consejo Municipal, y van a decir:
Tengo un total de 50 demandas contenciosas. El estado de estos son los siguientes. En 20 le dieron la razón, en 30 no. Tengo estos procesos laborales. 100 procesos laborales. 50 dieron la razón, 50 no. Eso tienen que informar. ¿Y qué acciones se están haciendo? En 50 le dieron la razón, hemos formulado recursos de apelación, estamos esperando el pronunciamiento de la sala laboral. Y esos informes son públicos. O sea, no se puede restringir a la ciudadanía y tienen que colgarse en la página web de la municipalidad, ¿no? Lamentablemente, hasta la fecha, hay que ser realistas, se dio anteriormente la modificación de la Ley Nacional del Sistema Nacional de Defensa Pública. ¿Se implementó? No. Ahora, el 6 de marzo, se ha dado esta modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, que todavía no se implementa, por eso los alcaldes todavía están designando a los procuradores, ¿no? Esperemos que para el próximo ejercicio fiscal 2023 se implemente y de una vez por todas las Procuradurías Públicas Municipales tengan la autonomía funcional y administrativa que establece esta ley, ¿no? Pero van a tener que dar informes trimestrales al Consejo Municipal. Tenemos también el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece lo siguiente. ¿Qué dice el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades? Está referida a los acuerdos. ¿Qué decía anteriormente la Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 41? Los acuerdos son decisiones que toma el Consejo referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. Ahora, ¿qué dice este artículo 41? Dice, los acuerdos son decisiones que toma el Consejo referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. Hasta ahí se repite lo mismo del artículo 41. Y lo que se ha agregado es este párrafo. Los acuerdos aprobados, cuando así lo requieran, incluyen un plan de implementación que establezcan las acciones a realizar, señalando metas, plazos y financiamientos según corresponda. Ejemplo, hay un acuerdo de Consejo Municipal que aprueba un convenio interinstitucional con el gobierno regional para la reforestación de varios sectores. Y el alcalde no firma, se demora. Una vez firmado, no lo implementan. Entonces, ahora esto ya no va a ser, porque ahora los acuerdos van a tener su plan de implementación. Y en ese plan de implementación se van a establecer qué metas tienen que cumplir, cuáles son los plazos en los que tienen que implementar y de dónde va a salir el financiamiento. Modificación importante para que los acuerdos no sean letra muerta y se logren implementar a favor de la población. Tenemos el artículo 73, que ha sido modificado en el 8º párrafo, este año 2022. Vamos a ver qué dice el artículo 73. Materias de competencia municipal. La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una competencia. Ha sido modificado el siguiente párrafo. Vamos a ver qué dice exactamente
este artículo 73, el octavo párrafo. Vamos a ver, antes que se nos... Vamos a ver. Materias de competencia municipal. Dice lo siguiente la Ley Orgánica de Municipalidades. Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, los servicios públicos locales que por sus características sirven al conjunto de la aglomeración urbana, deberán contar con mecanismos de coordinación en el ámbito de la planificación y prestación de dichos servicios entre las municipalidades vinculadas, de modo que asegure la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y una adecuada provisión a los vecinos. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Que las municipalidades pueden tener la prestación de servicios entre ellos, ¿no? Para eso se tiene que suscribir convenios, para eso se tiene que dar pues, los presupuestos necesarios, ¿no? Y eso también es importante que se implemente. También tenemos el artículo 79 que ha sido modificado. ¿Qué dice el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades? Organización del espacio físico y uso del suelo. Las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo ejercen las siguientes funciones. Ha sido modificado el numeral 1.4. ¿Qué decía el numeral 1.4? Decía, aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados de acuerdo con las normas técnicas de la materia. Ahora, ¿qué dice? Gracias a la modificación establecida por la Ley 31.560, que ha sido publicada el 13 de agosto del 2022, hace poco más de 2 meses. Dice, aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización, así como del saneamiento de la propiedad predial. Han aumentado eso. Tiene que haber saneamiento de la propiedad predial, de cumplimiento de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición, elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural. Muy importante esta modificación que va a permitir regular bien la construcción, remodelación o demolición, y también la elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural, ¿no? Que dicho sea de paso, pocas municipalidades tienen su catastro actualizado. No existen en las municipalidades de acá de la región Junín, en Lima tampoco. Entonces, esto permitirá que se implemente. Tenemos el numeral 22 del artículo 82 que también ha sido modificado. Vamos a ver qué es lo que dice este numeral 22 del artículo 82. El artículo 82 prescribe lo siguiente. Educación, ciencia, tecnología, innovación tecnológica, cultura, deportes y recreación. Dice en el numeral 22. Las municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y regional las siguientes. Acá tenemos el numeral 22, que ha sido modificada el 5 de marzo de este año. Dice, promover y participar activamente en la generación de alianzas estratégicas y mecanismos de cooperación con entidades públicas y privadas y organismos internacionales especializados en ciencia, tecnología e innovación tecnológica,
con la finalidad de desarrollar y poner los diseños, inventos y adaptaciones tecnológicas a nivel piloto desarrollados por los estudiantes de educación básica regular, educación superior no universitaria o educación universitaria, así como para impulsar proyectos científicos realizados por los institutos públicos de investigación, centros de investigación públicos y privados y organismos internacionales que promuevan el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Fíjense que esta es una modificación muy importante y ojalá que para la próxima gestión se implemente todo lo que es innovación tecnológica. ¿Para qué? Para apoyar a los que realizan inventos, a los que realizan novedades tecnológicas. Importante, ¿eh? Realizar coordinaciones con la educación superior no universitaria, es decir, los institutos, y con la educación universitaria para impulsar proyectos científicos. Fíjense, es una modificación importantísima en lo que se refiere a educación y ciencia tecnológica. Ojalá, pues, que los alcaldes de las próximas gestiones implementen la innovación tecnológica que será de gran ayuda para los estudiantes y consecuentemente para el desarrollo de nuestra sociedad. Finalmente se ha modificado el artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué establecía anteriormente este artículo 119? El cabildo abierto, que decía, el cabildo abierto es una instancia de consulta directa del gobierno local al pueblo, convocada con un fin específico. El Consejo Provincial o Distrital, mediante ordenanza, reglamentará la convocatoria a cabildo abierto. Es decir, el cabildo abierto solamente funcionaba como consulta directa, ¿no? Un ejemplo, hay una empresa privada que solicita la concesión por 10 años de un estadio municipal para mejorarla, ¿no? Anteriormente, ¿quién aprobaba? El Consejo Municipal, ¿no? O sigue aprobando el Consejo Municipal. Entonces decían, mejor para no tener problemas con la población, convoquemos a un cabildo abierto. Se establecían las bases, el procedimiento en una ordenanza municipal y convocaban al cabildo abierto, ¿no? Participaban y decían, mira señores, hay una petición de una entidad privada, quiere mejorar nuestro estadio y quiere que le demos por 10 años. ¿Qué dicen ustedes? Entonces la población decidía si se daba o no se daba esa concesión. Nada más. No hablaba más del cabildo abierto, ¿no? Aunque muchos decían, cabildo abierto en el estadio, etcétera. No, pero eso no, eso es para consulta directa, no es para exponer qué es lo que se hizo. Eso estaba en las leyes que desarrollaban las audiencias públicas. Ahora, con esta ley 31.433, el artículo 2 de esta ley, que ha sido publicada el 6 de marzo del 2022, incorpora el artículo 119. Las audiencias públicas municipales. ¿Qué dice este artículo? Precisa lo siguiente, ¿no? Las audiencias públicas constituyen mecanismos de rendición de cuentas, cuyo objetivo es dar a conocer la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales como también en los referidos a los logros de la gestión y las dificultades que impidieron el cumplimiento de compromisos. Ahora sí le están considerando en la Ley Orgánica de Municipalidades las audiencias públicas y están estableciendo la obligatoriedad de llevar por lo menos 2 audiencias públicas por año. Y están estableciendo los meses, ¿ah? Ya no es cuando el alcalde quiera, cuando los funcionarios municipales deseen, no. Ahora ya están estableciendo de manera precisa cuándo se van a desarrollar las audiencias públicas. Dice, los gobiernos locales realizan como mínimo 2 audiencias públicas municipales al año, una en mayo y otra en septiembre, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y examinar la perspectiva de la institución con proyección al cierre del año fiscal. Obligatoriamente, señor alcalde, tú convocas a audiencia pública de rendición de cuentas en el mes de mayo y en el mes de septiembre. Importante modificación.
A ver, tenemos comunicación de Alan Fernando García Olivera. Doctor, buenas noches. Disculpe, ingresé tarde. ¿Hay alguna mejoría en el ámbito de salud y seguridad ocupacional para los trabajadores? Claro, tenemos la ley de seguridad de los trabajadores. Eso es a nivel de todas las instituciones, es decir, gobiernos regionales, gobiernos municipales. Lo que falta es que se implemente como debe ser. Para eso debe existir la exigencia de parte de las organizaciones sindicales, porque las organizaciones sindicales de todos los niveles de gobierno son los que velan por el bienestar, por la buena salud de los trabajadores, teniendo en consideración que ellos son los que ayudan a todas las gestiones, ¿no? Porque siempre van a existir servidores de planta, servidores permanentes, que van a colaborar con la gestión. Y lo que se requiere es que las autoridades la cumplan, ¿no? Y si no la cumplen, para eso tenemos las organizaciones sindicales que deben exigir su cumplimiento. Y si no quieren cumplir a pesar de las exigencias, ellos pueden presentar quejas ante SUNAFIL, ante la Dirección Regional de Trabajo, para que ellos intervengan directamente y se cumpla estrictamente la ley de salud, la ley de seguridad en el trabajo. Muy bien, estimados amigos y amigas, hoy ha sido una noche muy especial porque habitualmente exponemos 40 minutos, una hora. En esta ocasión hemos expuesto una hora con 22 minutos. Queríamos explicar todas las modificaciones de la Ley Orgánica de Municipalidades para que tengan en cuenta las próximas autoridades, tanto alcaldes como regidores, que van a cumplir funciones a partir del 1 de enero del próximo año. Gracias, amigos, por la sintonía. Nosotros regresamos el lunes 24 de octubre a partir de las 8:30 de la noche con otro tema de interés nacional. Eso depende de ustedes. Ustedes me sugieren y yo con todo gusto expongo el tema. Para la sugerencia me pueden escribir al WhatsApp 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47. Gracias, amigos, por la sintonía. Que pasen excelentes días, que les vaya bien en todo.